Buenas noches, ¿cómo están hermanos en Cristo? Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Juan capítulo 4 versículo 46, ¿sí? Entonces su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y milagros? Señor, por favor, le suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba de camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él le preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en el que Jesús había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Amén. Como leemos acá, nos encontramos con un funcionario, ¿sí?, real, que pertenecía a los funcionarios de lo que vendría a ser Herodes, ¿sí?, cuyo hijo, ¿qué decía? Que estaba enfermo, estaba a punto de morir. Este hombre vivía a unos 20 o 25 kilómetros de distancia en donde se encontraba Jesús ministrando en Galilea. Porque dicen que fue como dice acá, el segundo milagro, porque Jesús, su primer milagro lo hizo ahí donde convirtió el agua en vino, ¿sí? Este hombre, ¿qué hizo? Escuchó que Jesús iba a Galilea y fue al encuentro de Jesús. Tenía una necesidad urgente este hombre. Su hijo moría. Amén. Dice, y cuando lo encontró a Jesús, ¿qué hizo? Le rogó para que vaya a su casa y sanara a su hijo, ¿sí? Pero este hombre, en lo que leemos acá, dice que convirtió 2 errores, ¿sí? Este hombre dio por sentado que uno de ellos es que este hombre dio por sentado que para que su hijo fuera sano era necesaria la presencia de Jesús en su casa, para que este niño pueda sanar de esta enfermedad que lo estaba matando. Y el segundo error es a donde Jesús le responde, dice: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean milagros y señales? ¿Por qué le dijo esto? Porque en ese tiempo la gente estaba esperando de milagros y señales para creer en el Señor. Hasta que no veían, no creían que realmente era Jesús el Hijo del Señor. Amén. Ellos querían ver señales y milagros que apunten a la gloria del Señor. Y yo con esto decía, a veces me acordaba de nosotros, ¿no? Que muchas veces nosotros también queremos ver esas señales de parte del Señor antes de creer cuando Él nos da una palabra. Cuando el Señor nos dice algo y nosotros que decimos, bueno, Señor, dame señal, o cómo sé, Señor, si tengo que hacerlo. Porque de una manera siempre estamos esperando algo antes de creer en lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. A veces, como dice, queremos ver para creer, ¿sí? Y por más que estemos en los caminos del Señor, en muchas ocasiones pasa en nosotros, ¿sí? Hasta que no vemos lo que realmente queremos de parte del Señor, es como que no está nuestra confianza plenamente depositada en Él. Más allá de estas 2 cosas que se puede ver de este hombre,
El Señor en su amor y en su misericordia dispuso sanar al hijo de este hombre, ¿sí? Al hijo de este funcionario. Dice, de esta manera el Señor quería que su fe fuera depurada de estos errores, porque no necesitamos ver para creer. Amén, iglesia. Solo necesitamos confiar en lo que el Señor nos estaba diciendo. Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. El hombre le creyó, ¿sí? Porque yo me imagino que si este hombre no le hubiese creído, quizás seguía ahí, pero Señor, anda a mi casa, Señor, vamos que te necesito. Pero le dijo, ve que tu hijo vive. Y este hombre se fue directamente, ¿sí? Lo único que el Señor le dio en este momento fue su palabra. Jamás le dijo, te voy a acompañar o espérame. Ve que tu hijo vive. El Señor le dio su palabra a este funcionario. Jesús le estaba enseñando que la fe debe basarse en la palabra del Señor. La fe se basa en la palabra de nuestro Señor. Basta la palabra del Señor en nuestras vidas para que toda circunstancia sea cambiada. Basta una palabra del Señor para que todo pueda ser cambiado en cada uno de nosotros. Una palabra salvó la vida de este muchacho. Y una palabra del Señor puede hacer muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Jesús solo declaró la palabra. Cuando Él habla, todo cambia, iglesia. Todo cambia. Yo pensaba, si bien hoy no está nuestro Jesús físicamente, obvio que no va a estar físicamente, pero hoy tenemos su palabra. Hoy tenemos las promesas, hoy tenemos la Biblia. La palabra de Dios dice que es viva y es eficaz. Hoy tenemos esta palabra, hoy lo tenemos a Jesús con nosotros. Hoy lo tenemos, entonces solo basta creer, leer sus promesas. Solo basta en refugiarnos en cada una de ellas para que el Señor pueda hacer la obra, sin que tengamos que estar esperando todo el tiempo señales de parte del Señor. Señor, si me haces esto, creo. Señor, si me haces lo otro, voy a creer. ¿Por qué siempre estamos esperando que el Señor haga algo en nuestras vidas para que nosotros recién depositemos nuestra confianza totalmente a Él? Hay una estrecha relación entre la fe y la palabra. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír solamente la palabra del Señor. Mientras más nosotros oigamos la palabra del Señor, nuestra fe más se va a incrementar. Mientras más nosotros leamos la Biblia, mientras más lo conozcamos al Señor, nuestra fe cada vez va a ser más grande. Porque muchas veces hay una escasez de fe. Porque no leemos. Porque no nos preocupamos por conocernos. Porque no nos preocupamos por orar. Por eso muchas veces cuando el Señor viene con una palabra, nos cuesta creerla. Porque no estamos confiando plenamente en Él. Por eso es importante leerla la palabra. Por eso es importante que le demos la importancia que se merece a cada una de nuestras vidas. Por eso es importante conocer sus promesas y qué es lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Para que cuando venga alguna situación a nuestra vida, la palabra de Dios salga a confrontar toda mentira del enemigo, para que la palabra del Señor salga a confrontar toda crisis por la cual nosotros estamos viviendo. Por eso es importante tenerla. La palabra del Señor es nuestra arma. Su palabra que salió de su boca, hoy la tenemos escrita y es la misma palabra del Señor que tiene vigencia en el día de hoy. Por eso es importante que nos aferremos a esta palabra,
apropiarnos de ella, que se cumpla según el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces uno pide cosas y queremos que el Señor las haga, y quizás no es el propósito de Dios para nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener fe de acuerdo y aferrarnos de la palabra, de acuerdo al propósito del Señor para cada uno de nosotros. Y después, ¿qué dijo? Le dijo: ve que tu hijo vive. Este hombre se fue. Amén. Se fue. Su fe estaba puesta en acción. Su fe se puso en acción. Y como le decía recién, no narra acá donde dice, él se quedó, esperó unos minutos al Señor. Se fue. Inmediatamente cuando el Señor le dio la palabra, este hombre se fue. Puso su fe en acción. ¿Sí? No hubo vacilación. No hubo duda en lo que el Señor le dijo. Se entregó por completo a lo que Jesús le dijo. Su obediencia y su fe eran real. La fe también requiere un poco de obediencia. Un poco no, requiere de obediencia. La fe y la obediencia van de la mano, ¿sí? Porque si el Señor nos dio una promesa que hagamos algo y nosotros no lo hacemos porque no le creemos, eso muchas veces nunca se va a cumplir en nuestras vidas. Porque primero hay una demanda, no en todas las ocasiones, pero muchas veces hay una demanda de parte del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, si el Señor dice que Él nos enseña a perdonar, y si nosotros nos disponemos en nuestro corazón de perdonar, el Señor nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. El Señor nunca me va a obligar a que yo perdone a un padre o a una hermana si en mi corazón no está esa disposición. Primero tenemos que disponer el corazón para que el Señor pueda obrar. Amén. Si el Señor te dice tenés que amar y aún no disponemos el corazón para hacerlo, es muy difícil que lleguemos a amar. Amén. Es muy difícil que lleguemos. La distancia dice que no implicaba una cuestión negativa, ni el tiempo era algo negativo para lo que Dios quería hacer en ese momento. El Señor lo sanó a la distancia. No era necesario que el Señor vaya. El Señor lo sanó a la distancia. Su palabra sanó a este hijo. Amén. ¿Cuánto creemos que la palabra del Señor tiene vigencia hasta el día de hoy? La palabra del Señor no tiene fecha de vencimiento. Amén. Si Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Amén. ¿Cuántas veces hemos recibido la palabra del Señor y no tuvo cumplimiento en el tiempo que nosotros queríamos? ¿Y qué pasa? Nos empezamos a decaer, nos empezamos a bajonear. Señor, pero te he pedido, Señor, pero estoy esperando, Señor, pero esto. Recuerdo una vez salía de la iglesia y habían ciertas cosas que habían pasado, ¿sí? Entonces yo le reclamé al Señor y estaba enojada porque le decía, Señor, ¿por qué otros pueden esto y yo no? Señor, ¿por qué a ellos y a mí no? Y cuando me acuerdo clarito, porque yo justo salimos de un momento de culto, y en lo que venía para acá, para mi casa, yo le iba reclamando al Señor. Salíamos del culto y le iba reclamando al Señor. Le decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y escuché clarito que el Señor me dice, yo cumplo mis promesas. Y la verdad es que fue un quebranto para mi corazón, porque yo dije, Señor, ¿cómo puedo dudar? Y me hizo ver que lo que el Señor me prometía no era cuando yo quería, sino que tenemos que esperar en los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son perfectos. Quizás nosotros hoy estamos pidiendo algo que se lo puede dar a otra persona, y hoy a nosotros no. Y no quiere decir que el Señor no te lo va a dar.
Quizás te lo va a dar, pero en su tiempo, no cuando nosotros queramos. Y la palabra del Señor nunca tiene vencimiento. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Dios no es hombre para que mienta. Si Dios te dio una palabra y aún esa palabra no está cumpliéndose en su vida, tengamos paciencia, porque te puedo asegurar que la palabra del Señor va a venir a tu vida. Y si esta palabra requiere también de que nosotros también dispongamos nuestro corazón. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si la palabra no se cumple? Esperar con paciencia, esperar disponiendo el corazón. No, si el Señor no me la da, quiere decir, bueno, no, ya el Señor no me lo dio, dejó de creer. No, si el Señor no me dio esto, bueno, ¿será que el Señor no quiere? Y ahí nomás bajamos los brazos. No, tengamos fe, tengamos paciencia en esperar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor se cumple en cada una de nuestras vidas. A veces nos falta esa fe. Y bajamos rápido los brazos y nos desanimamos rápido, porque muchas veces las circunstancias son peores. ¿Ustedes creen que este hombre no estaba desesperado? Su hijo se estaba por morir. Estaba en crisis. Pero él creía que llevándolo al Señor, su hijo se iba a sanar y que el Señor le diga, ve que tu hijo vive. Él pensaba que el Señor iba a actuar de la manera que él quería. Pero el Señor actuó totalmente diferente a lo que él pensaba. Él pensaba que la presencia de Jesús iba a sanar a su hijo. Y en este caso, el Señor dio su palabra y su palabra lo sanó. Y a veces yo pensaba con esto, a veces nosotros creemos que las cosas pasen a nuestra manera, como nosotros queremos. Pero Dios actúa diferente. La palabra del Señor es diferente. No es cuando nosotros queremos, es cuando el Señor quiere. Amén. Dice, debemos hacer que nuestra fe... Y después que dice que él se fue a su casa y que cuando él iban llegando sus vecinos diciendo que su hijo se había sanado. Amén. La fe de este hombre fue contagiada porque dice que toda su casa creyó en el Señor. Amén. Y de eso se trata la fe. Que contagiemos, ¿sí? Que contagiemos, que la palabra del Señor sea contagiada. Hoy el mundo necesita fe, hoy el mundo necesita esperanza. Hoy el mundo hay mucha gente, es muy negativa, ve todas las cosas mal, que esto, que el otro, que no, que nunca me va a ir bien, no, que esto. Hay mucha gente que piensa de esa manera. Y para eso es la fe que nosotros tenemos en el Señor, para dar esperanza a aquella gente que no la tiene, amén, para darle siempre, como se dice, una mirada positiva, pero para eso nosotros primeramente tenemos que creer en lo que el Señor nos dice, amén, para poder contagiar esta fe a los demás. Su palabra tiene poder, la palabra del Señor tiene poder, iglesia. Yo los animo a que recibamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Que le creamos, que le obedezcamos, ¿sí? Porque la palabra del Señor es vida y es vida eterna en cada uno de nosotros. Te animo a que si te has desganado en algo, que te vuelvas a levantar en el Señor, que tu fe vuelva a renacer. Y que lo que has creído que es imposible, para el Señor es posible. Quizás aún no es el tiempo, porque quizás no lo es, solo Dios lo sabe. Pero espera porque Dios no es hombre para mentir. Espera en la palabra del Señor, porque estoy segura que lo que el Señor te ha prometido lo va a cumplir en tu vida. Lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir en mi vida. Y eso te tiene que reconfortar, y eso te tiene que traer el gozo y esperar, sabiendo que Él lo que promete lo cumple. Amén. Los quería dejar con esto.
Aferrate a la palabra del Señor, que es nuestra esperanza y que es nuestra fortaleza en este tiempo. Y que no haya circunstancia que te haga dudar de lo que Dios tiene preparado para vos, lo que Dios tiene preparado para tu familia y lo que Dios tiene preparado para lo que vos siempre has soñado. Amén. Que tu fe vaya cada día en aumento y que te aferre más que nunca a la palabra del Señor. Con esto quería terminar. Que Dios los bendiga. Amén. Y que recibamos todo lo que Dios nos quiere dar en este tiempo. Bendiciones.